les recordamos que estamos en vivo, así que nos pueden enviar un mensaje a través de Face Live, que el internet anda fallándonos, ¿verdad? Se nos va, pero aquí estamos, ya nos están saludando a través de Face Live. También nos pueden escribir a través del chat en omshantiradio.com.mx o mandarnos un WhatsApp al 5591 94 85 85. Y bueno, empiezo a saludar a nuestros amigos que nos están sintonizando. Y por aquí saludo a mi queridísima Graciela de la Teja, bienvenida. Mi querido Luis Sotelo dice saludos Diana, un fuerte abrazo, muchas gracias. Mi pequeño Saltamontes, que siempre me dice sensei. Y dice mensajito, claro que así, aquí te anoto. Y bueno, platícanos para nuestros radioescuchas y nuestra audiencia que nos está siguiendo. Quienes no te conocen, platica un poquito de tu trayectoria. Bueno, pues Leobardo Peña es una persona muy normal en cuanto a pues, que le gustan estos temas, estos misterios, estos enigmas, y que desde muy pequeño fui siendo testigo de esta realidad que nosotros llamamos fenómeno ovni, pero es más que nada una realidad, porque está influenciando muchos de los aspectos históricos y del presente de la humanidad. Y también afectó mi vida desde muy pequeño y me añadí a grupos de contacto a muy temprana edad, en la adolescencia. ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando de que a los 9 años empecé a tener estos avistamientos como ya todas las personas los pueden tener, los han registrado en fotografía y en video. Y yo creo que cerca de los 25 años tuve una de las experiencias más extraordinarias de tener un encuentro cercano con una nave en el Valle Sagrado de Tepoztlán. Eso cambió mi vida y a partir de ese momento comencé la búsqueda de respuestas, ¿no?, hacia este tema. Y bueno, me hice parte de un grupo de contacto que lo formó la familia Paz Wells, que de aquí le mando un gran saludo a mi amigo y hermano Sixto Paz Wells, que es un escritor, un contactado ya que ha pasado prácticamente a la historia en estos Sixto temas. Paz, claro. Sixto Paz. Y bueno, a partir de ese momento comencé a vivir mis propias experiencias y me volví de investigador a un explorador. Y ahora también a la difusión, ya que me he convertido también en un difusor, conferencista, y sobre todo los planes de llegar a más personas con este mensaje es a través de documentales. Mira, yo siempre hago mucho hincapié en que donde está nuestra atención y nuestro enfoque, ahí es donde descubrimos la realidad o creamos nuestra realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que trabajo con ángeles, pues yo constantemente estoy viendo las señales, ¿no? Y recibiendo la información, porque yo estoy conectada a eso, ¿no? Pero yo creo que tú que, por ejemplo, desde pequeño tuviste ese encuentro y te despertó la curiosidad, creo que por eso también pues tienes tanta experiencia en eso, ¿no? Los demás a lo mejor no estamos viendo eso y estamos viendo otras cosas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que como que los ojos se nos abren también cuando estamos listos, pero también depende de que nosotros estemos en el carril correcto, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, yo diría a todas las personas que nos escuchan que este es un tema apasionante, nos da más que respuestas, más preguntas, pero también nos da muchísimas certezas, si es que podemos investigar adecuadamente, porque podremos empezar a abrir pues este tipo de comentarios acerca de que nos encontramos en un momento altamente importante para el ser humano. Ya son varios años que se está manejando mediáticamente el tema, pero desgraciadamente tenemos que ver tres aspectos que al menos yo lo comienzo a discernir, que es un medio de tendencias, que es la red informativa que tenemos a la mano, porque hoy las redes sociales, el internet es lo que nos hace acercarnos a estos temas, y hemos también dejado de lado el legado de algunos otros investigadores que han realizado incluso libros. Hemos olvidado irnos a la lectura, por ejemplo. Sí, claro. Buscar nuestra propia experiencia, que nadie nos la cuente, que podamos cuestionar todo este tema
que en el cuestionamiento es donde encontramos la expansión de conciencia. Por otra parte, entender que el tema extraterrestre es no solamente parte de la tendencia de marketing, tendencia de redes sociales, de Internet, sino que también formamos parte de todo un proyecto por parte de estos seres extraterrestres. Tiene un fin muy específico, que es un experimento biológico, un experimento sociológico, arqueológico o antropológico, mejor dicho, y por último decir que también es un experimento metafísico, espiritual, con trascendencia, más que para ellos, para nosotros mismos. Y hay que comprender que lo espiritual no significa religioso, estructura, sino que hablar de lo espiritual tendría que resignificarse llevado a la conciencia, al servicio o al autoservicio. Ok, ¿es correcto hablar de nuestra existencia aquí en este planeta como la granja humana? Sí, es prácticamente un tema muy controvertido también, que lo manejó un gran ufólogo y jesuita que fue Salvador Freixedo, que actualmente está por sacar uno de sus libros, ¿no? O el último de sus libros. Ya es una persona de muchísima edad, ¿no? Ya rebasa los 90 años. Wow. Y que, pues sí, es un tema que lo ha llevado a mucha controversia, ya que yo no lo tomaría como si fuésemos una granja, ¿no? Como si fuésemos animalitos de experimentación. Yo lo veo desde el terreno sociológico y psicológico. Prácticamente seríamos como un jardín de niños. Como un jardín de niños, ok. Porque estos seres e incluso otras dimensiones podríamos marcar perfectamente ese análisis de que están en observación porque el universo se comprende a través de su propia creación. Entonces, por algo existe el ser humano, por algo existen los ángeles, por algo existen los seres espirituales, porque hay una liga de crecimiento y expansión para esa conciencia que llamamos tal vez Dios. Okay. Bueno, déjame saludo aquí, porque ya nos están, Graciela de la Teja dice saludos, Diana, y para tu invitado. Suren Kirk dice abrazos desde Las Vegas. Jesús Orduña saluda también, anotado para mensaje. Ildana Stanley, hola, bienvenida. Saluda a Ana Luz Padilla, a Simoneta Guidotti, que nos está viendo desde Milán, a Rocío de la Rosa y a Janet Urbano, bienvenida. Y Suren Kirk pregunta, ¿cómo distinguir entre extraterrestre e intraterrestre? Bueno, esa es una excelente pregunta porque es un tema que actualmente me estoy especializando en la cuestión de los intraterrestres y tiene que ver con la historia, porque los extraterrestres, como dice la palabra, son fuera o llegados del espacio, ¿no? Seres ajenos a la Tierra, pero que están muy cerca vigilando el proceso evolutivo del ser humano. Pero, desgraciadamente, hemos visto que en la historia y en muchos mitos y leyendas, tal vez estos seres extraterrestres que traen una agenda muy específica para con la Tierra y el propio ser humano, violaron ciertos esquemas o protocolos, como llamamos. Ajá. Y uno de estos protocolos era no tener pues relación o contacto directo con los seres humanos. Ajá. Pero lo vemos en mitos y leyendas que se reunieron estos seres, tuvieron relaciones sexuales y procrearon descendencia. Estos seres extraterrestres crearon descendencia en este planeta. Okay. Y muchos de estos pues, mitos y leyendas, ¿no? Que mitos no quiere decir que sea falso, ajá, sino mitos son historias que se trabajan o se transmiten a través de la historia oral y que crean también una información en el colectivo de las personas. Y también tenemos esta historia de la mítica Atlántida, o de Mu, o de la propia Lemuria. Y estos atlantes o descendientes de los seres extraterrestres se ven ubicados en la propia historia, en muchas de las religiones, en muchos de los contextos históricos, y podríamos enmarcar, por ejemplo, en un libro que se llama Los Vigilantes de Enoch, uno de los libros llamados o mal llamados apócrifos, ubicados en Qumran, allá en el Mar Muerto, ajá, en donde se habla del Génesis, del propio Génesis, ¿no? En el Génesis se habla, en el Génesis 6, que y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas y procrearon hijos. Pero ¿quiénes eran esos ángeles? Muchos contactados e historiadores, incluso del propio Vaticano, hacen referencia a que tal vez esos ángeles pues pueden ser los extraterrestres de hoy. Okay. Porque ya sabemos que los ángeles son energías, son otras entidades
pero si tuvieron descendencia, entonces no propiamente eran ángeles, sino que se les tomaba esa vocación de ser ángeles porque llegaban de otra realidad. Ok. Bueno, déjame saludo porque se me va aquí el chat. Dice Lauri, hola Dianita, buenas tardes. Estuvo bien padre la meditación de Semana Santa. Qué bueno que te gustó, Lauris. Me apuntas para mensaje, ya anotadísima. Saludo a Laura Martínez de Gutiérrez, ya te extrañaba en radio. Bienvenida. Dice Scorsia, dice saludos Dianita. Qué súper hablar de estos temas. Y Angélica Zavala dice, hola Diana, gusto escucharte, por favor, mensaje anotadísima. Y saludo también por aquí a Rafael González Villegas, al señor González, bienvenido también, gracias por sintonizarnos. Y entonces, ¿quiénes son estos descendientes o cómo los reconocemos o qué pasó con ellos? No los podemos reconocer aún porque es una fraternidad que se ha creado de una forma muy discreta, pero también se hablan en mitos y leyendas de que estos descendientes después de este gran diluvio universal, se refugiaron en las grandes montañas o en cavernas, guardando la historia de la humanidad, que incluso algunos investigadores a través del tiempo se han dado la tarea de buscar estos vestigios, incluso arqueológicos, que están detallados en la historia, como grandes descubrimientos como Juan Morix en la Cueva de los Tallos, allá en el Ecuador, y que esa Cueva de los Tallos también se refleja pues aquí en México, porque muchas de estas informaciones también están dándose a conocer en México. En eso estoy trabajando. Hemos hecho expediciones espeleológicas a una de las cuevas tan míticas como la Cueva de Cuetzalan, en búsqueda de ese contacto con estos seres intraterrestres, pero también de esta información, porque se han encontrado galerías con planchas metálicas. Ok, entonces déjame nada más hago esta aclaración, porque a veces escuchamos intraterrestres y pensamos que como son son malos. Y eso es... No, es totalmente una interpretación pues errónea, porque catalogar de bueno o malo, pues, dependiendo pues esta agenda que decimos, ¿no? Porque ciertamente existe, como en la propia humanidad, agendas que no son muy buenas para el ser humano, y hay otras que son positivas para ayudar la propia evolución. O sea, hay de todo en el universo. Entonces, bueno, saludo a Mireya Sánchez, dice buenas tardes, qué linda blusa, gracias, muchas gracias Mireya. Saludo a Erika Vaquera, saludos también al norte del país, a Javier de la Cruz y a David Pérez, bienvenidos. Si hablamos de nuestra existencia aquí como un jardín de niños, quiere decir que estamos nosotros realmente aprendiendo como con pasos de bebé, sí. y estas seres sí son mucho más evolucionados. Sí, ciertamente son evolucionados, y ahí es donde tenemos que enmarcar un poquito dónde se encuentra este experimento biológico y sobre todo para qué, ¿no? Okay. He dado una conferencia que actualmente estamos dando por todo el país, que se llama La Respuesta, o la conciencia de la vida, que es lo que dicen los extraterrestres acerca de nuestra propia creación y la conclusión que debemos de dar los propios seres humanos ante esta respuesta. Entonces, si somos un experimento biológico, es que nosotros somos la puerta o el portal de información de algunos aspectos que los propios extraterrestres han olvidado, que es las experiencias de sus propias emociones. Entonces, como en el universo, de acuerdo a esta versión que nos han dado, en el universo todo es perfecto, entonces no hay expansión de conciencia, sino se ha llegado a un nivel de estancamiento, porque la perfección es que todo está controlado. Entonces no hay ni izquierda, ni derecha, ni adelante, ni atrás, todo está en equilibrio. Y lo que se necesita en la expansión en el universo es el movimiento. Por eso todas las tradiciones nos hablan que el movimiento es lo que da la expansión de conciencia. Entonces se creó una humanidad alterna a todas las humanidades que han existido en el vasto universo, y que no tuviera la dependencia de los propios seres extraterrestres, para que no hubiera ese bloqueo y se siguiera repitiendo el patrón. Porque los seres extraterrestres son muy mentales, y al ser muy mental todo es perfecto. Entonces, para romper ese esquema se necesitaba una nueva civilización que pudiera vivir la dualidad, y de esa dualidad tomar las mejores decisiones para que existiera la experiencia, que es una tercera decisión. Y eso se aporta al universo.
vamos a hacer una pequeña pausa para que ahondemos en este concepto, ¿no? Porque es así como, a ver, Sí, ¿no? sí, sí. A ver, déjame entiendo, ¿no? Saludo antes de irnos a corte a Ángel por siempre dice, hola guapa, el azul siempre te queda bonito, como el Arcángel Miguel, por supuesto. Gracias, mi tía Maggie Masi, que nos está viendo ¿desde dónde estás, mi queridísima tía, en Estados Unidos al norte? Gaby Amilpa, bienvenida, dice, órale, qué buen tema, ¿verdad que sí? Súper invitado el día de hoy. Pues no se despeguen, no se vayan, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos. Y pues si quieres, continuamos aquí con nuestros amigos de Face, ¿cómo ves? No, pues muchísimas gracias por estar conectados a esta frecuencia angelical, en donde, pues, como hemos mencionado, estos temas son apasionantes, ¿no? Sí. Pero deben de darnos una respuesta, ¿no? Mira, se acaba de unir a nosotros Alejandro Ruiz, de ASTL TV. Alejandro, deberías de llevar también a Leobardo allá a la estación, para que hable de todos estos temas maravillosos que de verdad, mientras yo creo que más difusión tengamos, pues mucho mejor, ¿no? Y por lo pronto, ¿por qué no les dices a nuestros amigos dónde te leen, dónde te contactan? Pues a través de las redes sociales, que es Leobardo Peña-OVNI Conciencia, que es ahí donde ustedes pueden encontrar lo que son los artículos de las investigaciones e incluso las propias fotografías que son tomadas por su servidor acerca de todo este tema, de las investigaciones de los lugares in situ, lugares de poder aquí en México, lugares de poder en el planeta, pero también las fotografías que muestran la evidencia de que el contacto es real y por lo menos estamos dando una difusión seria. Claro, ¿y cómo reconocer eso? ¿Cómo nos damos cuenta cuando, porque en todos estos temas holísticos, de despertar de conciencia, hay mucha charlatanería, ¿no? Exactamente. ¿No? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, primeramente tenemos que irnos a fuentes, a la historia, porque como he comentado, el internet desgraciadamente también intoxica demasiado. Claro. Pero hay una herramienta tan especial que tiene el ser humano que es la intuición. Cierto. Cuando uno vibra las cosas y tiene un aporte, creo que esa es la respuesta. Cuando tiene una aplicación y un aporte, entonces estamos tomando la frecuencia y la nota adecuada para, pues ya sea seguir vinculándonos a estos temas o tal vez dejarlos. Claro, sí, claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, es la vibra, ¿no? Como exactamente, decimos, como coloquialmente decimos. Y cuando te hace como sentirte pleno, expandido, no con miedo, no, digamos, no como señalando el dedo, ¿no? No con culpa o con vergüenza o con algún tipo de amenaza, ¿no? Ese es un tema súper delicado hoy en las redes sociales, que hoy inunda todos estos temas, que dentro del contactismo hay una delgada línea. Okay. Entonces, uno de los principales elementos para poder discernir es que no nos apliquen el miedo. ¿Verdad? Si son seres de luz, son propositivos, pero si nos aplican miedo, entonces debemos de cuestionarnos con quién están contactando. ¿Qué te parece si regresamos a la estación también para repetir este punto que creo que es bien importante? Aquí, bueno, voy a hacer unos saludos, ahorita regresando, retomando. Estamos de regreso y para quienes están sumando la frecuencia angelical ahorita, estamos charlando con nuestro querido y admirado amigo Leobardo Peña, experto en el fenómeno OVNI, contacto con extraterrestres y en el estudio, investigación y exploración del tema. Y saludo con mucho cariño a mi queridísima Gaby Amilpa, que dice hace mucho no pasaba lista aquí. Sí, te vamos a poner tache, mi querida Gaby, no es cierto, bienvenida, qué bueno. Dice, me anoto para mensaje, aunque se ponga celoso Rubén Cobos. ¡Ni modo! ¿Para qué los celos? Aquí hay para todos, ¿no? Y le mandamos también un beso a Rubén, tan lindo él, y celoso. Saludos a mi queridísima Felipe Mota, bienvenido, qué gusto que andes por acá. Chelo Jiménez, a mi queridísima, preciosísima amiga Cari Sánchez, saludos hasta Mar de Plata, creo que todavía andas por allá, gracias por sintonizarnos, este tema vale la pena. Y justo en el corte, seguimos transmitiendo en el Face, pero nos decías, Leobardo, que hay una delgada línea para
reconocer cuándo es un contacto real y cuándo es una información real. ¿Nos lo puedes repetir para los amigos radioescuchas? Sí, claro, es un tema, como he dicho, una delgada línea en donde hoy, a través de las redes sociales, incluso dentro de este fenómeno, de esta nueva era donde pues ya hay una gran variedad de contactismo, ¿no? De contactados, ¿no? Ajá. Y me parece que una de las mejores herramientas para poder discernir este tema entre la realidad y la ficción, o entre la realidad y el mentalismo, ¿no? En donde es el filtro del propio ser humano, la mente del ser humano que crea de forma entusiasta mensajes que tal vez no son reales. Okay. Una de ellas es primero la intuición. Si estamos frente a un ser extraterrestre, para saber si tiene buenas intenciones o quiere manipular, es precisamente la vibra con la cual nosotros nos conectamos con esta energía. Y si propicia miedo, pues no es un contacto adecuado. Si es algo que nos propicia un bien, un conocimiento, y sobre todo una aplicación, entonces vale la pena ese contacto. Pero sobre todo también poder discernir que estos seres extraterrestres, si por lo menos son evolucionados en conciencia, y si hablamos de conciencia son seres de luz y aportan algo positivo, todos los mensajes van a ser propositivos y constructivos. Ningún ser de luz te va a dar un mensaje catastrofista. Claro. Siempre va a ser una propuesta para que podamos nosotros, a través de nuestro sentido común y sobre todo ese libre albedrío, redirigir nuestras decisiones, redirigir incluso nuestras emociones para poder crear nuevas realidades que aporten tanto al universo como a esta realidad en donde vive el ser humano. Claro. Platícanos un poquito, por favor, acerca de tu experiencia ahora en el equinoccio de primavera que estuviste en la Peña de Bernal, ¿no? Hubo como muchos acontecimientos ahí. Muchísimos, que también podría decirte que cada vez que me adentro más en este tema, cada vez me transforma, me da esas herramientas de crecimiento personal, porque primero es una aportación personal, y después transmitirlo, porque creo que la gente que nos escucha también se cuestiona, también tiene una búsqueda, y sobre todo, pues requiere respuestas, ¿no? Y muchas de estas respuestas, estos seres extraterrestres nos han dicho que nos acerquemos a lo sagrado ancestral. Okay. Porque hemos perdido esa memoria. Ajá. Que no es tanto la dependencia de estar viendo los puntitos en el cielo, de estar dependiendo de los mensajes extraterrestres, sino que nosotros estamos conduciendo este empoderamiento de la humanidad, y es por eso que nos sugieren acercarnos a las tradiciones ancestrales. Y es por eso que, curiosamente, este pasado equinoccio de primavera, allá en Peña de Bernal, pues una gran amiga que es sahumadora de allá en Peña de Bernal, me invitó como un medio de comunicación en un grupo cerrado para vivir la experiencia de cómo las tradiciones ancestrales siguen manteniendo vivo el espíritu energético de México, haciendo propuestas y haciendo rituales por México, por la paz del mundo. Porque consistía en esta invitación en recibir el equinoccio del 18 al 19 de marzo, y dentro de esta tradición, que es la tradición conchera, que es la profundidad de estos conocimientos que sobrevivieron a la conquista, en ese sincretismo, llevaban un cuarzo redondo, con algunos símbolos, que está custodiado por los guardianes de Peña de Bernal, y haciendo rituales lo llevaban a la cima de la Peña de Bernal para que recibiera los primeros rayos del sol y se expandiera a través de los cantos concheros, a través de estos rituales, y se expandiera a través de la oración, y sobre todo porque tenemos en cuenta que Peña de Bernal es un monolito considerado el tercer más grande en el planeta, pero es una antena, porque es una roca, es un bloque macizo que guarda minerales, que guarda mantos acuíferos, y que esto lo convierte en una gran antena, un emisor y transmisor de energía. Es por eso que los guardianes de la tradición utilizan potencialmente esta energía para irradiar, y sobre todo con el propósito en esta ocasión de irradiar el planeta para esta paz que tanto necesitamos. ¿Esto fue arriba? Eso fue casi llegar a la cima, nos faltaban casi 50 metros por alcanzar la cima. Es un recorrido a través de rituales, caracol, cantos,
mandolinas que son hechas en concha de armadillo, que por cierto Wow. tiene una vibración y tiene un porqué las hacen, y para emitir ciertas vibraciones, todo tiene un porqué. Sí, claro. Y la caminata ritual es también algo mágico, porque subir la Peña de Bernal hasta cierto punto es cansado, pero ya escalarla por las paredes ya es otra cosa. Ya es vivir como este significado místico de conquistar tu cumbre, conquistar la montaña, pero es la montaña interior, ¿no? Sí, claro, por supuesto, qué impresión. Sí, sobre todo caminar sobre las paredes. Sí. Y bueno, fui realmente honrado porque de ahí los guardianes de tradición conchera, al saber que de alguna forma me dedico a estos temas, de las tradiciones ancestrales relacionadas con el fenómeno ovni, pues me hicieron partícipe para portar lo que llaman una reliquia, que es una cruz muy especial, que es una reliquia dentro de Peña de Bernal, que contiene también ensamblada un círculo como un sol, que lo conocemos dentro de las iglesias como el Santísimo, Ajá. y dentro un espejo redondo, Ajá. que en realidad dentro de la tradición debería de ser un elemento de obsidiana, ¿no? Sí, un espejo de Un obsidiana. espejo de obsidiana. Ajá. Y bueno, realmente fue algo extraordinario, como menciono, una experiencia única para su servidor, porque escalar sobre las paredes de la Peña de Bernal y con un elemento pesado fue gratificante, fue una gran prueba. Un reto, ¿no? Un reto, y lo que nos esperaba después fue algo extraordinario, porque no lo esperábamos, un avistamiento ovni, un objeto volador no identificado. Ajá. Que dentro de los análisis que pude realizar, que ya fue una noticia que salió en el diario Noticias de Querétaro, ya son 2 artículos que han sacado acerca de este tema, pues fue algo extraordinario. Está en el amanecer, pudimos ver en todo el horizonte naranja, ¿no?, cómo se difuminaban las nubes, pero quedaba un objeto totalmente energético. Ajá. Que ya a través de la historia hemos tenido más de un caso de que tal vez estas naves, ¿no?, u ovnis, una son ovnis y otra ya podemos designar como naves, o VETs, vehículos extraterrestres dirigidos, Ajá. que se pueden mimetizar con las nubes. Ajá. Pero en esta ocasión no. ¿No? No, porque el objeto quedó varios minutos ahí mientras las nubes empezaban a dispersarse. Entonces, ajá, no podía ser más que un objeto físico que estaba ahí, ¿no? Y para los testimonios de los propios concheros nos decían al reportero, a un reportero que también estuvo ahí, que dio testimonio objetivo, no sabe absolutamente nada del tema OVNI, pero fue objetivo al filmar y al tomar el temple de poder, ajá, filmar el OVNI, que lo tenemos ahí a disposición dentro de la página y las redes sociales, que no era una nube, ¿no? Ajá. Y lo pudimos comparar con otros aspectos para poder discernir que no nos estuviéramos equivocando. ¿Y a qué distancia estaba? Prácticamente a unos 3-4 kilómetros de distancia de nosotros. Ah. ¿Y es así, se veía como el platillo volador típico? No una forma de platillo como comúnmente lo vemos, porque no solamente es una característica de platillos, sí, voladores, ¿no?, como la forma de disco, ajá, sino los ovnis tienen las más variadas formas. Algunos que son tan largos, que son kilométricos, que pueden tener desde una dimensión de un avión hasta incluso kilómetros de diámetro, por ejemplo. Estos ovnis que son alargados. Hay otros que son esféricos, que llamamos caneplas, u otros que serían estos vehículos tal vez que transportan poca tripulación y que abarcarían unos cuantos metros, ¿no? ¿A qué se debe? Ahora que he estado viendo las famosas series en este canal, que nos pasan películas y series, estaba viendo una serie que se llama Fargo, ¿no? Que habla de eventos que tuvieron lugar en los años, van brincando de los 60, 70 a 2010, 2012, a 2011, por ahí. Y en todo este acontecer, entre los finales de los 60s y 70s, hacen como mucho hincapié e introducen lo que se dio como el fenómeno OVNI, ¿no? Como que en ese momento hubo como un boom. Uh-huh. En la cultura, por lo menos americana. Exactamente. De Estados Unidos. ¿A qué se debe eso? ¿O por qué fue como ese boom de pronto y de pronto como que dejamos de
como de escuchar y ahorita como que otra vez antecedentes? Hay dos tipos de agenda que debemos de cuestionarnos Okay. y hay que entrar en detalles realistas, Ajá. ¿no? Si algo intento ser lo más real Ajá. y lo más directo dentro de este tema. Hay dos tipos de agenda, una es la extraterrestre y una es la humana. Sí. Tenemos el caso Roswell, que fue el caso más mediático a finales de los años 40, 1947, que empezó a generar toda una gran expectativa, sí, ¿no? De la propia sí. presencia extraterrestre, pero también no solamente la agenda de que estos extraterrestres están cuidando a la Tierra. Se han podido ver también por internet alguna desclasificación de material en donde hay guerras galácticas, en donde se pueden observar cómo se destruyen las naves afuera de nuestro sistema, incluso en la propia atmósfera de la Tierra, y son estos derribos, ¿no? Y otra es la recuperación de esta tecnología, en donde ya el ser humano, donde estas tendencias de los gobiernos crean también una tendencia para crear historias, y se empieza a crear una tendencia en el marketing, en la cuestión de tendencia ideológica, un manejo de nuestra propia ideología acerca de las películas, de las series, unas para crear miedo y otras para crear conciencia. También hay una batalla también psicológica sí, claro. ahí, ¿no? Entonces, por una parte nos muestran cosas reales del fenómeno y por otra también introducen miedo. Sí, claro. Hay dos tipos de agenda. Ok. Saludamos a Nora Ramos, dice saludos a los dos, apenas llegando, bienvenida. Y saludamos también a Katia Reagan, a Ignacio Palos Soto, bienvenido. Y por ahí a Katy Cuevas, creo que por ahí nos saludó también, bienvenida. Y ¿tú has recibido directamente información? Sí, he recibido mensajes telepáticos desde hace más de 10 años, en que vengo siendo testigo de la experiencia de contacto. Son 26 años, prácticamente ya este año serían los 27 años de investigar el tema, pero 10 años de vivir la experiencia de contacto. Y al menos dentro de mi propia vivencia, no son mensajes negativos, sino son propositivos. Recalco esta parte que nos han insistido en entrar en contacto con guardianes de tradición, para poder volver a esa memoria y poder crear realidades que se han distorsionado a lo largo de esta historia, como bien has mencionado, en donde el sistema nos crea una tendencia para olvidarnos de esa sacralidad del propio ser humano, que prácticamente al olvidarnos estamos destruyendo nuestro propio planeta, que ya el desaparecido, actualmente Stephen Hawking, decía, que es una noticia tremenda, que prácticamente necesitamos en 100 años salir del planeta, porque en 600 años la Tierra puede desaparecer, porque nos hemos acabado la biosfera, nos estamos mal alimentando, ¿no? Y no solamente a través de lo que comemos, sino a través de lo que escuchamos y de lo que observamos. Y estamos entrando en una frecuencia distinta a la propia planetaria. Entonces, nosotros tenemos que entrar en esa otra frecuencia y recobrar esa memoria para tal vez no salir ni abandonar el planeta. Hay algunas otras personas que han difundido a través del contactismo que pues se tiene que salir del planeta. Pero me parece que este mensaje propositivo de estos seres es: nosotros podemos cambiar la línea de tiempo si es que podemos todavía retomar el autodominio del propio ser humano y cambiar el transcurso de los tiempos. ¿Y entonces qué necesitamos? ¿Cuál sería como el conocimiento o la estrategia o los pasos a seguir a nosotros que estamos interesados en este despertar de conciencia, en este crecimiento, en este mantener la salud, nuestra salud y la salud de nuestro planeta, ¿no? El que los cambios que estamos viendo sean lo más amorosos posibles, ¿no? Hay algo que nos dicen a las personas que investigamos este tema, que no mostramos una evidencia contundente de que el contacto es real. Prácticamente quieren un extraterrestre, quieren un pedazo de una nave, etc. Pero me parece que eso sería una pérdida de tiempo, porque el mensaje transformador no nos da una pieza extraterrestre o tener enfrente a un ser. Es por eso que no se muestran abiertamente todavía, sino que todavía debemos de transformarnos los seres humanos y entrar o recobrar en los valores. Me parece que eso es lo más trascendente que traer un extraterrestre vivo aquí, y que nos esté hablando de una responsabilidad
que debemos de asumir y retornar los propios seres humanos, y son los valores. Si estamos hablando que estamos destruyendo el planeta, entonces no lo hagamos, no desperdiciemos el agua. O sea, no estamos hablando de descubrir el hilo negro, pero sí de recuperar esos valores. Ok. Me llegó ahorita una pregunta. ¿Jesús era extraterrestre? Wow, pues debo decirles que no. Ok. Decirles que no porque precisamente es parte de una agenda, de esta agenda extraterrestre, Ajá. porque si estos seres, dentro de lo que me han comunicado, el ser humano es parte de una profecía para el propio universo, entonces los extraterrestres no están influenciando sobre esa profecía, sino que esa profecía tiene que ser cumplida por el propio ser humano. Y el ser crístico es parte de lo que generó un ser humano. Y uno de los primeros que lo cumplió fue el Maestro Jesús. Y no podría ser extraterrestre, porque si se tiene que cumplir esa profecía, tiene que ser desde un terrestre. Y por ahí un doctor peruano, que ahorita se me olvida su nombre, decía que el Maestro Jesús no era un extraterrestre, sino era un terrestre extra. Extra, claro. Y yo creo que me surgió esta pregunta porque ya nos hiciste el favor en otro programa de hablarnos de los enigmas de Guadalupe, el enigma de Guadalupe, y hablaste de la mujer vestida de sol, haciendo una distinción, y me pareció que ahí había como una intervención extraterrestre, ¿no? Sí, sí, prácticamente el de las apariciones marianas, que es una tendencia también religiosa, controlada de alguna forma por el sistema, que tienen que ver más con el fenómeno ovni que con las apariciones marianas, y tiene un mensaje propositivo también. Ajá. ¿Y cuál es ese mensaje? Que los sistemas de control a nivel económico, científico, político y económico están cayendo. Okay. Están cayendo. Porque el ser humano prácticamente está recobrando su sentido divino y está cuestionándose a poder crear una mejor realidad que no dependa del propio sistema. Por eso estamos entrando en una etapa de cuenta regresiva para que la conciencia del ser humano brote. Ok. Has mencionado que los extraterrestres son más mentales. Nosotros tenemos este ingrediente maravilloso que es la emoción, la emotividad, el libre albedrío, que nos lleva a estar navegando entre el caos y el orden, el caos y el orden, y así, ¿no? En esto que llamaba Heráclito el movimiento, ¿no? Decía que canta rey, todo cambia, ¿no? Exactamente. Estamos en eso. Al hablar de una evolución o un desarrollo de conciencia, ¿eso significa que nos volvamos también más mentales? Podríamos llegar a ser más mentales cuando estamos dependiendo. Pero si nosotros nos empoderamos, podemos romper ese esquema, podemos romper ese paradigma. Dicen los seres extraterrestres que el ser humano fue creado, corregido y mejorado a las condiciones biológicas y de conciencia que los propios seres extraterrestres. Por eso muchos de ellos, de estos seres extraterrestres, dentro de su agenda, no les convenimos, no le conviene la existencia del ser humano, porque lo que tienen los seres extraterrestres es que ya ellos nos anteceden hace millones de años. Entonces, cuando viene una civilización nueva que los hace a un lado, porque esto va a cumplir un rol y los va a desplazar, entonces hacen todo lo contrario para que evolucionemos. Sin embargo, esta parte de la evolución en la conciencia, somos como el gran portal de esta información. Está en nuestra genética y está evolucionando a través de nuestros tres cuerpos, ¿no? O estas tres dimensiones donde el ser humano se conecta con esta otra realidad. Es decir, nosotros tenemos 7 vórtices energéticos, lo que comúnmente se conocen como chakras, en donde se puede experimentar la evolución de la conciencia. Existe el plano físico, el plano mental y el plano espiritual. Entonces, tenemos estos 7 cuerpos para poder evolucionar en estas 3 fases o en estos 3 universos paralelos, cosa que no lo pueden realizar estos seres extraterrestres. Entonces, se nos ha dado la conexión para que nosotros desarrollemos esa evolución y podamos desprender una mejor opción para el universo. Los primeros 3 cuerpos, que es hasta nuestro plexo solar, se conecta con el mundo material. Los
la tercera parte, la segunda parte que va desde nuestro corazón, nuestra garganta y nuestro entrecejo, se conectan con las características o las facultades psíquicas que entra el universo mental, el universo co-creador. Okay. Por eso nosotros podemos en este universo material crear la realidad que creamos. Por eso es una de las leyes universales más importantes para poder desarrollar como seres humanos. Y la última, que es la que se conecta con nuestra coronilla, con el universo espiritual. Pero si somos capaces de conectarnos con estos tres universos, entonces podemos desbloquear con nuestras decisiones, con nuestra experiencia, que es ahí en donde está la respuesta extraterrestre, es en nuestra genética el portal donde se va a generar ese puente. Y eso lo podemos desarrollar incluso científicamente, explicar científicamente. Ok. No queda en lo místico, no, queda en un punto totalmente comprobado científicamente. Científicamente, claro, ya has hecho mención de todos los chakras, ¿no? De sí. Estos centros energéticos que están en nuestro cuerpo. Pero que tienen una función mucho más energética que sí. mística. Obviamente todo está ligado. Claro, sí. Lo que pasa es que a veces nos queremos forzar o nos quieren forzar o desde una perspectiva religiosa meterlo a algo sagrado, más que a algo científico, como tú dices, y algo factual, ¿no? Exacto. Lo científico y lo místico no está separado. No, no está separado, porque la ciencia partió de lo espiritual, y lo espiritual parte también de algo científico. Claro. Y el aporte, como menciona, está en nuestra genética, porque es el vehículo claro. donde se esconde este material de información. Y ahora yo creo que el término actual que hace la fusión de todo eso es el término cuántico. Exactamente. Y si no fuese a través de la mecánica cuántica, dentro de la ciencia y la biología, pues la función que tiene toda especie, incluso extraterrestre, terrestre o incluso de otras dimensiones, es transferir información. Okay. Esa es la evolución. Aquí hay una pregunta. Pregunta Jesús Orduña, como estudioso de este fenómeno, ¿podría existir algo que descubras y no sea conveniente difundirlo a la población en general? Sí, sobre todo esto que hablamos de que el creer es crear. Ajá. Y sobre todo he mencionado que algunos de los contactados, incluso mexicanos, que yo no soy quien para juzgar, ¿no?, lo que dicen, pero sí podemos discernir en que los mensajes, cuando nos hacen advertencias de que va a suceder algo, nunca lo dicen en una forma afirmativa. Entonces, cuando lo transmitimos, debemos de manejar un lenguaje que es posibilidad. Okay. Entonces, si va a suceder algo, es como una advertencia, pero no para interferir con el miedo, sino para que podamos prepararnos y tomar alternativas, que esa es la parte constructiva. Cosa que dentro de la delgada línea del contactismo, muchos personajes dentro del contactismo hacen todo lo contrario, dicen va a suceder, y entonces meten ese miedo, y el miedo colectivo hace que esto realmente se concrete. Claro. Y hay otra pregunta. ¿Qué tanto es un fenómeno de la conciencia colectiva? Donde el ser humano puede crear ciertos, que conocemos como egregores, ciertas tendencias, ¿no? E incluso también se están creando por proyectos también de los propios sistemas, en donde más que el ser humano lo crea, le da fuerza, ¿no? Okay. Esto que llamamos, o comúnmente dentro de las conspiraciones le llaman el HARP, o estas tendencias a crear hologramas, ¿no?, que se ven en el cielo, y que la gente le empieza a dar una connotación religiosa, en donde pueden proyectar una nave, pueden proyectar incluso a Jesús, ¿no? Y se empieza a hacer en el colectivo un plano apocalíptico, ¿no? Ya viene Jesús, y entonces se crea un caos más que una tendencia constructiva. Entonces, el ser humano puede crearlo porque tiene la potestad, o de alguna forma el poder mental para poder crearlo, pero también, desgraciadamente, tenemos la facultad de poderle dar fuerza a esos otros fenómenos que son externos o creados. Claro.
Mira, aquí pregunta Gabriel Milpa, ¿hay alguna forma de trabajar o meditar para ser un contactado? Todas las personas tenemos la facultad de ser contactados, ¿no? Porque somos antenas potencialmente, pero debemos de preguntarnos para qué queremos ser contactados, ¿no? No hay contactados especiales, específicos, ni elegidos. Simplemente estos seres se contactan con algunas personas cuando asumimos el riesgo y también la responsabilidad para comunicar. Okay. Y es a través de la meditación. Puede ser de la más variada forma, que puede ser como la conocemos, puede ser meditación guiada, puede ser a través de música, a través de cantos, a través de mantras, o estar en la propia naturaleza, porque esa es la conciencia de conexión con el espíritu planetario, que es la contemplación. O incluso has dicho que ahora es importante a través de volver a nuestro sagrado ancestral, ¿no? Al conocimiento sagrado ancestral. Ajá, sí. Entonces también a través a lo mejor de estas prácticas, ¿no? Hay muchas filosofías que nos han querido recordar y todavía siguen vigentes. Ajá. Y que precisamente la historia de estos conocimientos ancestrales proviene de estos que podríamos llamar descendientes de los seres extraterrestres, esos grandes maestros de lo que conocemos la Gran Hermandad Blanca, que hay que diferenciarla del plano metafísico. O sea, uno es los maestros ascendidos que se conocen en la metafísica, que nos empiezan a aportar este conocimiento, pero lo antecede de estos propios descendientes de seres extraterrestres. Claro, entonces, a ver, entonces, haciendo como una pequeña, bueno, tratando de hacer un resumen o tratando de entender, ¿no? Meter el mar a nuestro pequeño, nuestro pequeño aquí, pocito. Hablamos de Dios, hablamos de dioses, de la mitología, hablamos de ángeles, hablamos de extraterrestres que nos contactan, que aparecen. Son diferentes estratos, son diferentes planos, es el mismo plano, todo es un uno. Todo tiene una estructura que va en grados, va en organizaciones, va en propósitos, pero de alguna forma todo se reduce a ir a la fuente. Ir a la fuente. Porque la fuente es la constructora de esta realidad. Okay. Y se conoce a través de su propia creación cuando se puede dividir. Es decir, el universo de la mente universal, o propiamente yo quisiera decirlo como la conciencia universal, que es el universo, Dios, si le queremos llamar así, se parte en tres universos paralelos para que a través de esta experiencia dividida pueda experimentar también. O sea, en el mundo espiritual crea al mental, el mental donde se localizan también estos ángeles, estos seres de luz, estos llamados Elohim también por la historia, que son creadores de mundos, también están vigilando y ayudando el propio proceso del ser humano, porque el ser humano, en base a su experiencia y también con su poder co-creativo, porque como he mencionado, si somos corregidos y mejorados, capaces de manejar estos múltiples universos a través de nuestra propia energía, entonces vamos a servir de puente para que estas otras dimensiones también puedan conectarse en la propia experiencia con ese plano de la unidad. Ok, vamos a servir de puente. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos? Pues me parece que no hay una receta propia, no hay que ser demasiado mentales, o una tendencia que hoy es triste dentro del New Age, ¿no? Porque una cosa son las tradiciones ancestrales, sí, y otra lo que se ha manejado y que desgraciadamente también podemos ver en muchos casos que llamamos charlatanería, que desvía mucho la atención de ese propósito, y es pues realizar este encuentro con las personas especializadas y también dentro de estas filosofías que llamamos herméticas, ¿no? También que se han cuidado a sí mismas para transmitir este conocimiento, pero que sea un conocimiento aplicado a la vida cotidiana. Yo tengo una total afinidad a lo que es el budismo. No digo que es el propio y la verdadera filosofía, pero como decía el Dalai Lama, si alguna filosofía o religión te hace ser mejor persona, esa es la indicada. Entonces vivir la vida diaria, vivir la experiencia,
no controlar las emociones, sino controlar lo que es nuestra respuesta ante todos estos estímulos que vivimos en la vida diaria, me parece que es la mejor forma. La experiencia que tuve en Peña de Bernal también me trajo algo sumamente especial, porque tuve también un encuentro con un sacerdote quero. Los sacerdotes queros son pues aquellos que bajaron de las montañas allá hace más de 40 años, que los queros prácticamente eran una leyenda y que no fueron tocados por la conquista española, ¿no? Aquí en México fue en 1521, allá en el Perú, en Sudamérica, fue en 1533 con la llegada de Pizarro, pero estos seres sacerdotes que se refugiaron en las altas montañas, allá en el Machu Picchu, en muchos diversos lugares, bajaron porque dijeron que ya llegaba la hora de dar este conocimiento ancestral y sobre todo el retorno de ese orden. Entonces llegó un sacerdote quero, que es Nicolás Paucar, y pues dio pues este conocimiento que podría decir que es algo máximo en volver a esa conciencia, porque dice, el ser humano se ha desensibilizado y ha dejado de ser humano. Entonces nosotros tenemos que, a través de las tradiciones ancestrales, recobrar el grado de humano. Y el grado de humano, el primero que lo asistió y lo concretó fue el Maestro Jesús. Ahora nosotros tenemos que cumplir esa profecía como un colectivo para tomar el grado de humano. Es volver a sensibilizarnos por el de enfrente, ¿no? Hacernos responsables por cuidar su espalda, porque esa persona también en algún momento va a cuidar nuestra espalda. Claro. Ay, se nos acabó el tiempo. Uy. Hay preguntas, hay más preguntas. Deberíamos de tener otra entrevista. Con todo gusto. Como para seguir ahondando. Porque ahorita abriste la puerta a una pregunta fundamental. ¿Qué es ser humano? Exactamente. ¿No? ¿Qué es ser humano? ¿Y qué es ser humano per se, en esencia? ¿Y qué es ser humano frente al universo, no? Exactamente. Esa es una pregunta que tal vez siempre la hemos tenido como entes habitantes de este planeta, claro, pero la hemos olvidado. Entonces hemos llegado al momento de recordar, y recordar en latín quiere decir recordis, es volver al corazón. Ajá. Y hemos olvidado estar en el sitio sagrado que es nuestro corazón. Que es donde está nuestra verdadera inteligencia, nuestra conexión con Dios. Exactamente. Con la fuente. Con la fuente. Pues muchísimas gracias. Gracias. Leo, vamos a sacar ahorita la agenda para que regreses. ¿Cómo ves? Con todo gusto. ¿Qué? Porque yo creo que el siguiente programa tendría que ser ¿no? ¿Qué es ser humano? Y frente al universo. Como seguirnos ubicando, reconociendo. Y aquí también, pues Jesús Orduña preguntaba, ¿qué otras pistas nos puedes dar para distinguir los contactos falsos de los verdaderos? Y yo quería que nos hablaras de tus propios contactos y cómo se percibe. Tenemos mucha tela de dónde cortar, ¿verdad? Bastante. El tema, me dicen las personas que asisten a las conferencias, cada diapositiva que muestras es un tema que se puede abrir. Claro, es un tema que se puede abrir. Y bueno, pues en eso estamos trabajando por redescubrir y abrir estos temas aquí en México, con muchos proyectos que son los documentales, hacer la difusión ante los medios también de comunicación, y te lo agradezco mucho. No, gracias. Hay muchos proyectos que estamos realizando. Pues vamos a un corte y volvemos con una cita contigo mismo, con nuestra psicóloga transpersonal y coach Elizabeth Ojeda, que nos dice que somos lo que nos dice. Estoy tan impactada con nuestro tema ahorita que bueno, vamos al corte y ahorita regresando ya la presento tal debe de ser. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diana.